Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida, don Ernesto Farrell, muy buenas noches. Don gracias por estar aquí. usted? Don Mauricio Candiani, gracias. Don Ricky Quintana. Leo, gracias, muy buenas noches. Bueno, ya habíamos abordado esto de forma anticipada, pero se recrudece esta guerra, le han dicho así, la guerra personal de Ricardo Anaya en contra del PRI por estas filtraciones en torno a su patrimonio. Hoy hubo respuestas a las acusaciones que Ricardo Anaya lanzó por el tema de esta información filtrada. Le contestó el secretario Osorio Chong y le dijo que pues aclare los temas de sus propiedades en vez y que el gobierno no es responsable de ninguna información. Le contestó también Enrique Ochoa diciendo, bueno, lo llamó niño llorón, fíjense ustedes, le dijo Enrique Ochoa. Le contestó también Jacob Polevsky, secretaria de Morena, que presentó una denuncia, de hecho, para que se haga una investigación del origen de esos montos y propiedades. Pero lo interesante, sobre todo al interior del PAN, por lo que tenemos enfrente en torno a la designación, a la selección de una candidatura presidencial, es que varios senadores del peso de Roberto Gil, de Ernesto Cordero, pues toman distancia de Anaya y dicen que lo apoyan a él y no tienen duda de su honestidad, pero que pues no deben confrontarse ni tener esta guerra con el PRI porque vienen temas importantes en el Senado, en el Congreso, viene la ley de ingresos, viene la designación del sustituto de Agustín Carstens en el Banco de México, viene, entonces se habla ya de un frente contra Anaya al interior del PAN que en las actuales circunstancias, señores, en esta disputa por una candidatura, pues me parece que pueden tener un peso importante, pero quiero escuchar su análisis. Mauricio, por favor. Fíjate que entiendo que el estado de ánimo del presidente Anaya, que está convencido de que la exposición del patrimonio de su familia política, que es una familia que en el gremio turístico, en el estado de Querétaro y en ciertos sectores inmobiliarios, se les conoce y se les conoce bien, hay que decirlos, como una familia de muchos años, de 2 generaciones que llevan construyendo patrimonio. Pero el hecho de que haya sido a la familia de su esposa el ataque, a él lo tiene, yo diría que como es natural, emocionalmente afectado. El hecho de que esté delicado y de que ustedes aquí en esta mesa me han oído decir que yo no simpatizo con que en las formas políticas se ataquen a hijos, esposos o parientes que no están involucrados en la actividad política, y sostendré esa afirmación. Me parece que equivocó el uso del término en el cual quiere investir la narrativa de su esfuerzo de defensa y de su contraataque político. Porque al usar la terminología bélica, es decir, al decir estamos en guerra, como cabeza de un partido, supondría que absolutamente todos, 1, lo acompañan en esa guerra, y 2, están dispuestos a tomar esa postura de confrontación directa. Y cuando tú tienes equilibrios delicados, en el caso del Partido Acción Nacional, en la bancada del Senado, cuando tienes efervescencia en la bancada de la Cámara de Diputados, y cuando tienes claramente una competencia a nivel de quién será el candidato a la presidencia de la República, donde él es uno de los interesados en ese carril, era fácil pronosticar que no hubiera homogeneidad en esa terminología bélica. Y a eso agrégale que si tú realmente aspiras a ser candidato a presidente y eventualmente convertirte en un ganador por márgenes que todos hemos anticipado en diversos análisis, que si ese fuera el escenario serán márgenes estrechos, vas a necesitar al resto de las fuerzas políticas para instaurar gobierno. Entonces, yo creo que lo mejor que le podemos recomendar es mucha más serenidad de lo que ese cargo a veces requiere, moderar el lenguaje bélico, y si es necesario políticamente combatir a un sujeto, una institución o un nivel de gobierno en un asunto muy puntual, como pudiera ser el tema del nombramiento del fiscal, al cual ellos se oponen y creo que hacen bien en oponerse. Correcto.
que se departamentalice Que se esa separen los batalla temas. y no se generalice Correcto. el lenguaje de confrontación. Ernesto. Sí, me parece que el señor Anaya sí puede salir beneficiado, en primer lugar porque pues, por más investigación que se haga del patrimonio de la familia de la mujer, pues él va a salir bien librado en cuanto a la honestidad. Y ese hoy en día me parece que es un punto a favor para el futuro. En segundo lugar, creo que estarse enfrentando al PRI pues va a traer más simpatías de la gente en general que adversión. Donde creo que sí va a perder es al interior del partido. No es la primera vez que vemos en el PAN, que me parece una desgracia característica de ese partido, que cada vez que alguien alza la mano y yo voy, se le van todos encima. Y para muestra, pues pongo al señor Lozano, que pues, va a regresar al Senado, y ya de entrada está diciendo, pues yo veo a Cervantes Con posibilidades. con posibilidades, muy buen candidato. Y hoy salió a defender a Moreno Valle, como que fiscal. por cierto lo acusan por ahí de espionaje político. Sí. Creo que Ricardo se equivoca porque cuando sale el primer documento, si uno lo lee con detalle, no hay ninguna evidencia de enriquecimiento ilícito, de aprovechamiento de la función pública que en algún momento tuvo en Querétaro Anaya para favorecer a su familia política. Básicamente es Querétaro porque el patrimonio está principalmente en ese estado. En esa entidad. Si uno lee la segunda entrega relativa al tema de la expropiación de un predio y luego la adquisición de un lote muchos años después, pues tampoco encuentra nada que pueda inculpar a Anaya. Si lo hubiese tomado de manera más tranquila, hubiera dicho, no hay ninguna evidencia, voy a presentar todos los documentos para demostrar que la riqueza de mi familia política, como dice Mauricio, corre por otro carril diferente al de la militancia política o al de las actividades públicas de Anaya. Las cosas hubieran sido diferentes. En el primer momento, si recuerdan, incluso Margarita Zavala Lo apoyó, ¿no? se solidarizó Sí, con sí. Ricardo Anaya a través de Twitter, públicamente lo hizo. Así es. Una distancia grande a lo que estamos viendo hoy cuando gente cercana a Margarita Zavala, como es Ernesto Cordero o Roberto Gil, Tomando distancia. tomando distancia de Anaya. ¿Y qué es lo que pasó en medio? La pretensión de Ricardo Anaya de convertir esta campaña en un ataque personal y entonces vámonos a la guerra, Causa bélica. vámonos a la guerra contra el PRI. Se equivocó, me parece que se equivocó, no sé cuál vaya a ser el costo al interior del PAN, como dice Ernesto, me parece que en este momento es lo realmente relevante, más que el peso en la opinión pública, y está complicado, le puede costar la candidatura. Del PAN hay dos lecturas, ¿eh? Una que tiene que ver, los que ya lo quieren lo van a querer más después de este ataque y los que no lo quieren no lo van a querer porque lo están atacando, o sea, lo van a de todas maneras distanciar. Yo coincido con Ernesto en que al interior pues hay una división que simplemente se va a hacer más evidente conforme la estridencia vaya creciendo. Pero quizá lo importante desde el punto de vista estratégico es, bordando sobre lo que dice Enrique, la nota del Universal, no hay ningún elemento que le manche la reputación a su familia de empresarios honorables. Hombre, como diría, y aquí voy a citar a un panista, Castillo Peraza, ha de haber en la familia uno que otro pecador estándar. No es que algún día no se hayan pasado una alto o hayan infringido algún reglamento municipal de algún tema, no, pero son una familia empresarial conocida y reconocida. El hecho de que él esté convirtiendo la batalla hacia toda una fracción del PRI, me parece un error estratégico a 30,000 pies de altura, porque es muy escrito entre por lo menos el llamado círculo rojo, que el adversario a vencer, curiosamente, no es el PRI, es, en la lógica de la presidencia, es Morena. Y puede haber escenarios, como ya sucedieron en el 2006, y no tendría uno por qué pensar que en el 2018 no se pueden replicar, donde haya grupos internos que decidan apoyar la candidatura de un panista o panistas la candidatura de un priista porque no quieren la candidatura de un morenista triunfar. Entonces,
es momento ahorita de sumar, no de estridencia. De veras, lo que yo más le recomendaría, sintiendo digamos, con pena y con incomodidad, el que su familia política esté involucrada ahorita en esta polvareda, que él trate más temprano que tarde de salir con honorabilidad de esa escaramuza. Además de lo que se ha dicho aquí, diría, en esta fase preelectoral, pues es muy importante la cuestión mediática. Y si estamos tratando hoy el tema de Anaya, él ya ganó. No es en automático, seguro, No es en porque la automático. lógica no es mayor frecuencia, mayor aprobación. No. Mayor frecuencia, mayor presencia en pantallas también puede significar desgaste, desprestigio, descrédito, como puede ser el caso. Si el PAN decidiera su candidato por una elección abierta, tal vez tendría razón Mucha gente lo ve, Ernesto, claro. que hablen de mí aunque sea bien, dice Claro. aquel dicho. Máxime si hablan mal, que es más fácil. Pero no es así. En el PAN Cuenta lo otro. las últimas designaciones o elecciones del candidato presidencial ha sido por elección de los militantes, no de la población abierta. Y en ese segmento no necesariamente el que se hable mal de un candidato claro. es algo que favorece a ese candidato. Adicionalmente yo diría, y entrando al tema de Osorio, le dio la oportunidad al gobierno de que se suba al ring. Claro. ¿Cómo? Inculpándolo. Es una filtración del gobierno. Así es. Podría haber dicho, yo no sé de dónde provenga, pero no tiene sustento. Al acusar al gobierno, le da pie a que hoy Osorio diga, pues el gobierno no tiene nada que ver y él tiene que estar explicando y no estar buscando culpables. Sí. Hoy le respondió Osorio, Jacob, Enrique Ochoa, en fin, mucho frente abierto para el señor Anaya. Mensajes, regresamos enseguida, tenemos mucho más. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Hoy dos eventos relevantes en materia económica, el surgimiento de una nueva bolsa de valores, Viva se llama, Bolsa Institucional de Valores, ahora nos dirás, Ernesto, qué quiere decir esto, y el secretario Meade, el secretario de Hacienda, dio a conocer un plan de apoyo a las familias y de inversión. En ese contexto se avecina la segunda ronda del TLC, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio el viernes aquí en la Ciudad de México. Habría que ver cómo llegamos a esa, pero rápidamente a la audiencia, ¿qué es Viva y por qué tenemos otra, además de la que ya tenemos, la Bolsa Mexicana de Valores? Sí. Bueno, hace varios años, hace cerca de 40 años, un poquito más, 42. había una bolsa de la Ciudad de México, una bolsa en la Ciudad de Guadalajara y una bolsa de Monterrey. En Monterrey. Y decidieron fusionarse en una sola. Desde entonces, la Bolsa Mexicana, que es el lugar en donde se reúnen oferentes y demandantes de dinero, sobre todo de valores, De acciones. que pueden ser acciones de empresa o pueden ser bonos, que es deuda de empresas o de gobierno.
pues desde entonces no ha habido quien le compita a la Bolsa Mexicana de Valores. Los dueños principales de la bolsa han sido tradicionalmente los bancos. Y esto ha hecho que, me parece, en 40 años que yo tengo en medio En bursátil, este sector, ajá. en este ¿De sector, edad? ¡Ay! Un buscapié del señor Quintana. que el mercado no se ha desarrollado como debiera. Si nosotros analizamos el tamaño de nuestro mercado, cuántas emisoras tenemos, cuánto vale en términos de su valor de capitalización, cuántos intermediarios bursátiles, casas de bolsa existen o cuántas cuentas de inversionistas hay, estamos totalmente abajo de donde deberíamos estar en relación al tamaño de nuestra economía. Así que me parece que es un elemento pues, muy importante el que esta bolsa tradicional tenga ahora una competencia. Pero la clave del asunto es que la nueva bolsa no entre nada más a canibalizar el escaso mercado Que ya existe, ajá. la escasa operación que hay, sino que realmente esta competencia produzca pues que el mercado crezca, que haya más emisoras, que haya más inversionistas y que por lo tanto pues haya Hay un, más- según leí más- por ahí, hay un particular que recibe la concesión de parte del Estado, ¿verdad? Eso es un grupo de inversionistas que en una empresa pues están recibiendo esa concesión para que haya una competencia Mauricio. en relación a Estamos la viendo bolsa. hoy el fin de un proceso muy largo de esfuerzo de Cencor, el grupo promotor de Viva, que a su vez es quien es hoy ya el titular de esta concesión que el gobierno establece. Y además hay que decir, Cencor tiene dentro del sector bursátil un nombre bastante conocido porque es evaluador de precios para ciertas transacciones, porque es, digamos, una persona que se ha dedicado a prestar los servicios transaccionales que facilitan la dinámica de la bolsa. Mira, en México hay, y por favor me corriges, más o menos 146 emisores de ese número que decía ahorita Ernesto. ¿Son pocos? Sí, son pocos. Tiene que crecer. Y puede crecer por la vía de varios instrumentos. Ahora, la Bolsa Mexicana de Valores ha hecho un esfuerzo, yo diría, bueno en términos de motivar que algunos crezcan, pero siempre la competencia es buena. Y yo creo que esta va a ser buena por dos razones. Una, a partir de que entre en operación, se dice que en enero del año que entra, Viva ya lo va a entrar con una plataforma que a su vez le renta en calidad de proveedor a Nasdaq, entonces entra con una plataforma de primerísima generación. Una de las bolsas de Nueva York. Donde la transaccionalidad, uno puede pensar que va a haber mejoras de tecnología, lo que llaman latencia en el mundo de la bolsa, los modelos de cierre y demás. Creo que eso llega a contribuir y la bolsa va a reaccionar, la Mexicana de Valores, Se pondrá la inmediatamente en decir dónde puedo mejorar mi plataforma tecnológica. Ahí ya ganamos. Pero segundo, cuando una casa de bolsa esté operando una instrucción, una orden de compra, de venta o cualquier instrucción que es operada en la bolsa, esta instrucción se va a hacer simultánea en las dos bolsas. Y hay 3 criterios de operación para que pueda ser operada en una u otra. No es el inversionista el que va a decir, quiero en una o quiero en otra, como de repente he leído y mal leído, dicho sea de paso, en algunos espacios, sino hay unos criterios que definió autoridad y operadores que tiene que ver con primero en precio, primero volumen y luego la probabilidad de ejecución, la que va a ir ordenando en sus sistemas esta transaccionalidad. Y eso me parece positivo porque va a ser la eficiencia y los volúmenes los que van a ir privilegiando el mercado. En otras ciudades del mundo donde hay dos, pienso en Nueva York, Nasdaq y New York Stock Exchange, pero el que decide dónde es el inversionista. No, en donde hay muchas bolsas, esas bolsas se han ido especializando por sectores. En las bolsas de Nueva York, pues la que maneja las empresas más grandotas y más antiguas es el New York Stock Exchange y la que se especializa, por ejemplo, en empresas de alta tecnología es la bolsa Nasdaq, ¿no? Entonces, pues se va dando de forma natural. Aquí estamos en el arranque de una segunda bolsa y la autoridad ha obligado a que todas las emisoras inscritas en la bolsa actual automáticamente están inscritas en la otra. En las dos. Si no, sería muchos años esperar a que la nueva bolsa fuera jalando nuevas empresas. Pero si es igual lo que encuentro en las dos, ¿cuál va a ser un banco es lo mismo, pero no es igual. Las casas de bolsa en sus sistemas van a tener programado en dónde se puede realizar las mejores condiciones, en cuál de los dos mercados.
en beneficio del Tu inversionista. experimentada valoración, señor Quintana. Yo solo quiero llamar la atención al hecho de que este anuncio de la nueva bolsa se dio en un evento que se denomina Acuerdo para el Crecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, cuando estaba previsto que fuera un evento totalmente bursátil. Bursátil financiero. Y los oradores no tuvieron nada que ver con la bolsa. Fue Carlos Aceves del Olmo, el líder de la CTM, y Juan Pablo Castañón, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, más el secretario MID y el presidente, desde luego. La lectura política es inevitable. Un evento bursátil limitado a un segmento pequeñito, estas 140 y tanto empresas, más los Un intermediarios, espectro más amplio. se digamos. convirtió en un gran evento en Palacio Nacional con el presidente, con representantes del Congreso, con representantes de los sindicatos. La economía familiar, pues yo no la vi por ningún lado. Yo estuve ahí, no la vi por ningún lado. Y sí vi a un secretario de Hacienda arropado por muy este evento, interesante. por el presidente. ¿Quién sabe qué significa? Lástima que no vimos imágenes para mostrárselas a usted, pero bueno, me parece muy oportuno el apunte, ¿no? Sobre todo en los Eso es tiempos más- que vivimos, es ¿no? más importante, no lo de la bolsa. Mensajes, regresamos. Periodista político. Hay mucho más. Gracias. Bueno, y mire usted el tema del delegado Monreal y la sucesión, o la elección en Morena para el candidato a la gubernatura de la Ciudad de México ha seguido dando. Hoy el señor Monreal salió a hacer una serie enorme de declaraciones entre vistas en radio, en tele, aquí en El Financiero dio una, lo resumo rápidamente para que digan ustedes porque si no se nos acaba el tiempo. Dice: no he decidido, a pregunta expresa, ¿se va usted? Porque ya lo invitó, fíjense ustedes, públicamente el PT, el PRD, el PES, el Partido Encuentro Social, en lo que va de la semana, ¿no? Es martes. Movimiento Ciudadano. Van 4 invitaciones. Y la respuesta es: no he decidido. Él puso un mensaje ahí fuerte de la rectificación y de corregir los errores y de hacer ajustes, y dice que el mensaje no iba dirigido al señor López Obrador, sino en general al partido. Y Morena pues hizo ahí una corrección porque dio a conocer la encuesta y dio a conocer las preguntas y dio a conocer a quién prefiere candidato, a quién conoce más, pero la encuesta fue más amplia. No sé si tuviste oportunidad de verla, Enrique, porque hablaba de seguridad y hablaba de qué pensaba el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, fue una encuesta no únicamente para definir al candidato, sino que pretendía medir más temas capitalinos. Pero adelante. Hay un hecho que me llama la atención. ¿Qué se eligió? Se eligió el coordinador de organización de Morena en la Ciudad de México. ¿Y qué se preguntó? ¿A quién prefiere usted como candidato? Sí, ahí hay un desfase total. Entonces, es una vacilada, realmente. El hecho de que el ganador tenga 16% de las preferencias de los encuestados también hace ver que sería probablemente en el mundo el personaje con la menor preferencia en una pregunta. Lo más elemental hubiera sido, ¿saben qué? El 16% no es nada, no tiene legitimidad. Hagamos otra encuesta. Bueno, ve los números, 15, esos me parecen 15.9. 15.9 y todos esos juntos suman el 30.
La pregunta es, ¿y el restante 70%? No contestó. No contestó. O sea, 22%, que es la proporción más alta, dijo que no le gustaba ninguno de los 4. Exacto. Y la otra parte no contestó. A lo largo del día el señor Monreal se hizo muchas entrevistas y muchas declaraciones. en medios. Y lo que yo pude notar es que conforme fue pasando el día fue variando su discurso. Como que en la mañana temprano tenía ganas de quedarse en Morena. Eso era lo que él afirmaba. En la mañana, pero La luego mañana. fue pasando el día y... Pues como que no he decidido. Y después es un error de la nomenclatura. Y ha ido cambiando, Ya matizó hacia la tarde del día de hoy. Matizó, dijo que no tenía nada con Andrés Manuel. Reconoce que no ha hablado con él en varias semanas. Es un error de la nomenclatura. Del dedito. Una interrogación que está en mi mente es cómo leer esta situación. Si, como dirían los teóricos de la política, estamos ante el derecho de pataleo y lo único que vemos es polvareda mediática, un poco catalización de la molestia por los medios y al mismo tiempo este enfriamiento progresivo, pero al final el acto será que se quede. O estamos ante la antesala de varias, por cierto que este hombre ya tiene doctorado en rupturas partidarias porque no le dieron la candidatura que esperaba. Lo ha hecho en el PRI, lo ha hecho en el PRD, lo ha hecho en el PT. Bueno, el PT fue distinto, pero Nada más se movió. no Sí. vendría a ser equivocado que uno planteara que en esta ocasión ya lo puede hacer hasta con cálculo fino de tiempos y movimientos. Entonces, yo diría, desde el punto de vista del análisis, al margen de las filias y fobias, corresponde un poquito mantener distancia y juzgar los actos, no los dichos. Déjenos hacer rápidamente una pausa y regresamos a conclusiones. Gracias. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Se va de Morena o no? Tú son tutel. No lo veo. Nada más quería recordar que Enrique hace algunas semanas nos dijo que el Tu corazoncito de López Obrador andaba con la señora Sheinbaum. Quedó demostrado, ¿no? En la preferencia electoral no se vaya a entender. Muy importante. Sí, no. Estamos hablando de Se política. va. Se va de Morena. Y se va, y además se va a dar el lujo, este es mi pronóstico, de formar un frente. Y a todos estos los va a formar detrás de una candidatura. Pues si Y es va a para ser, la ciudad, me parece, competitivo, ¿eh? Si eso es para la ciudad, eso cambia la lectura. En una elección cerrada, los 300, 400, 500 mil votos que pueda Cuentan. obtener, Si él pueden suma definir la presidencia. al PT, al PRD, al PES y todavía le mete Movimiento Ciudadano, Claudia, con todo y la ventaja de Morena en la Ciudad de México, no las tiene todas consigo. Bueno, Ya no la tiene gracias para abajo. Enrique, Bueno. Mauricia, gracias, muchas gracias.